Yo diría que vamos a trabajar en lo que hace la interpretación y en lo que hace la protección de los derechos políticos en este sistema multinivel del cual yo hablaba desde tres perspectivas que van a responder a estos interrogantes. ¿De dónde venimos en la protección de los derechos políticos? Es decir, ¿cuál fue el nacimiento, de alguna manera, cómo fue el nacimiento en la interpretación y protección de los derechos políticos desde los primeros textos constitucionales? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Cuáles son las doctrinas vigentes en lo que hace la interpretación y protección de los derechos políticos? ¿Y a dónde vamos, a mi criterio, a futuro en la protección de los derechos políticos? Es decir, si podemos pensar, si podemos diseñar, si podemos elaborar una doctrina futura de protección de los derechos políticos, lo que yo llamo una doctrina unitaria de protección de los derechos y principios políticos en el derecho constitucional. Así que vamos a trabajar estos tres interrogantes: ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos en la interpretación y la protección de acuerdo a la última jurisprudencia de los tribunales constitucionales? ¿Y a dónde vamos? Yo diría que esto lo podemos sintetizar también de otra manera. El derrotero interpretativo evolutivo de los derechos políticos podemos sintetizarlo de esta manera: de la abstención interpretativa a la interpretación evolutiva, o de la doctrina de las cuestiones políticas y los interna corporis acta a la doctrina de las categorías sospechosas. Voy un poco para atrás de vuelta, me voy a dar unas caras de desconocida. Un poquito de atrás. De la abstención, o sea, del no control de los derechos políticos, a la interpretación evolutiva de los derechos políticos, al activismo en la protección de los derechos políticos. De la doctrina de las cuestiones políticas, autorrestricción, en algunos casos controlo, en otros casos me abstengo de controlar, autorrestricción judicial, deferencia hacia el legislador por parte del órgano que ejerce el control de constitucionalidad, a las cuestiones políticas y interna corporis, que también está en la misma línea, a la doctrina de las categorías sospechosas. Esta doctrina que yo describí rápidamente, en la cual se invierte la carga de la argumentación en el control de constitucionalidad. ¿Quedó claro? Vamos de la abstención del control a un control intenso, incluso tan intenso que invierto la carga de la argumentación en algunas circunstancias y deposito al revés de cualquier norma. Cuando yo cuestiono la constitucionalidad de una norma, que cargo con la argumentación y con la carga de demostrar que esa norma es inconstitucional, a invertirlo. Y por consiguiente deposito, el órgano encargado del control deposita en el órgano del cual emana la norma cuestionada la carga de argumentar cuáles fueron las razones esenciales que lo justamente motivaron a dictar esa norma, y si no había otra forma u otro medio de reglamentar el derecho de una manera menos restrictiva. Bien, tenemos claro lo que es la doctrina de los interna corporis acta, ¿o no? La doctrina de las cuestiones políticas lo conocemos. Las cuestiones políticas, la doctrina de la, digamos, autorrestricción o abstención judicial. La doctrina de las cuestiones políticas esencialmente responde al interrogante: ¿pueden los jueces, vamos a tomar como sinónimo que es el órgano de control en toda Latinoamérica, ¿pueden los jueces controlar la constitucionalidad de todos los actos de los poderes políticos? ¿O hay áreas en las cuales no pueden ingresar porque son cuestiones políticas no judiciales? Intenta dar respuesta a esto la doctrina de las cuestiones políticas. No es una cuestión menor. No es una cuestión menor. Cuando Sonia Sotomayor, integrante de la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue postulada a la Corte por Barack Obama, y su postulación fue al Senado norteamericano para que le
dé la conformidad, el Senado la tuvo 1 hora y media a través de una sola pregunta. Señora Sotomayor, ¿cuál es, desde su perspectiva, la deferencia de usted como juez hacia el legislador? Tal vez. Y la tuvieron 1 horita bailándola con esta pregunta. No es una cuestión menor. El posicionamiento, digamos, del órgano de control, del juez. ¿Dónde tenemos los jueces? Acá. El posicionamiento del juez, no en tu caso porque vos no ejercés control de constitucionalidad, pero el caso del juez argentino, o del juez norteamericano, o del juez de la Sala Constitucional de la Corte Suprema Paraguaya, el posicionamiento filosófico ideológico en torno a la deferencia hacia el legislador, en torno hacia el concepto de mayoría. Si el concepto, lo repito y me voy deteniendo en esto, y lo podemos ver aquí. Si el concepto de mayoría que edifica la decisión pública en el modelo democrático es una regla o un principio, es un tema trascendente en el ejercicio del control. Es un tema trascendente. No voy a entrar excesivamente en control de constitucionalidad, salvo que obviamente se interrelacione con el tema de los derechos políticos. Pero es claro que el posicionamiento filosófico e ideológico en torno al concepto de mayoría, que considero yo mayoría, ¿es una regla del modelo democrático la mayoría o es un principio del modelo democrático? Me da un resultado distinto en torno al acceso del control de constitucionalidad. Si yo soy un juez que filosóficamente, digo juez porque estoy hablando del juez que controla la constitucionalidad, del juez constitucional. Si yo soy un juez que filosóficamente estoy sitiado en que la regla, el concepto de mayoría es regla y no principio, voy a tener dos tendencias. Primero voy a tener claramente la tendencia a tener una facilidad en el control de constitucionalidad y no reconocer doctrina de las cuestiones políticas no judiciales, salvo casos excepcionales. Porque el concepto de mayoría es solamente una calidad cuantitativa de la democracia, no cualitativa. Cuantitativa, es una regla aritmética que ha encontrado la humanidad para tomar una decisión cuando no logra establecer una mayoría. En cambio, si para mí es principio, esto sostiene Giovanni Sartori, por ejemplo. Esto sostiene David Kelly, por ejemplo. Es decir, pensadores de la teoría democrática que dicen la mayoría, el concepto de mayoría, que es lo que edifica el modelo democrático, es cómo se toma una decisión en el modelo democrático, cómo se decide una ley por mayoría simple, mayoría absoluta, pero siempre mayoría. Cómo se toma incluso una decisión en un tribunal colegiado por mayoría. Es decir, el concepto de mayoría es una regla cuantitativa, es una regla aritmética que tomamos la humanidad para decidir cuestiones cuando no logramos estar todos de acuerdo. En cambio, para otro sector de la doctrina constitucional y teoría democrática, como Kelsen, por ejemplo, sostiene que en realidad el concepto de mayoría es un principio, tiene un valor axiológico intrínseco que consiste principalmente en que el modelo democrático se inspira justamente en ese valor axiológico intrínseco del gobierno, del autogobierno mayoritario, y por consiguiente tiene la categoría de principio y no de regla. Recordemos que en un firmamento constitucional siempre hay tres, digamos, elementos que están en juego y en pugna: los valores, los principios y las reglas. Los valores son los objetivos axiológicos de una constitución: la justicia, la paz, el orden. Los principios son mandatos, tomando palabras de Alexis, mandatos de optimización de esos valores. Por ejemplo, el principio de mayoría, ¿no? El valor sería la democracia y el principio, y el concepto de mayoría sería principio de regla de acuerdo a cada uno. Y las reglas, obviamente, son la regulación de una conducta social encuadrando, o la designación de una institución encuadrándola en el texto constitucional. Entonces, establecer si es principio o si es regla la edificación del concepto mayoritario a los efectos del control de constitucionalidad es un tema absolutamente relevante y un posicionamiento filosófico
e ideológico que el órgano de control tiene que siempre tener presente. Y además, si es regla o es principio, si es regla, voy a tener un mayor acceso a controlar, voy a considerar que, como decía, no hay cuestiones políticas no judiciales, si es principio voy a tener una gran deferencia hacia el legislador, o sea, voy a reconocer que el legislador es el órgano natural de regulación de los derechos y por consiguiente voy a incursionar allí solamente en cuestiones de arbitrariedad manifiesta y me da normalmente otro resultado. A ver, también puede ser que yo tenga un posicionamiento ideológico que piense que para algunos casos es regla y para otros casos es principio. Por ejemplo, esto se llama la doctrina dualista de la interpretación constitucional. Para la doctrina dualista, en algunos casos es regla y en otros casos es principio. ¿Cuándo es regla? Es regla el concepto de mayoría cuando hay que controlar lo que llaman las leyes ordinarias, es decir, las leyes que normalmente dicta el Poder Legislativo y que nosotros normalmente nos empleamos. Ese tipo de leyes que se dictan cotidianamente, cuando me piden el control de constitucionalidad, cuando se plantea un caso de control de constitucionalidad, el órgano encargado del control tiene que considerarlo regla. Pero cuando voy a controlar la constitucionalidad de una ley, que es una ley reglamentaria de los textos constitucionales, o sea, de reformas constitucionales, de nuevas instituciones constitucionales, o una ley que ha tenido un enorme debate en el seno de la comunidad, vieron esas leyes que enfrentan a las sociedades, que los medios de comunicación se toman, digamos, se dividen a favor y en contra, las organizaciones no gubernamentales se dividen a favor y en contra, en ese caso es principio. ¿Por qué? Porque la ley ha tenido un enorme debate social, una enorme información por parte de la comunidad. Por consiguiente, en ese caso, el órgano encargado del control, tiene que reconocer que esa ley ha emanado de un debate intenso por parte de la comunidad y entonces la declaración de inconstitucionalidad solamente tiene que ser en casos excepcionalísimos, porque el concepto de mayoría ahí juega como principio y no como regla. Este tema es un tema que es desarrollado no solamente por los doctrinarios, sino también por los tribunales constitucionales en el control de constitucionalidad. Bien. ¿Vale? Sí. Simplemente es tan relevante este tema de las cuestiones políticas que en nuestro país, en medio de la inestabilidad a la que nos tiene acostumbrada justamente la clase política, en los últimos 2 juicios políticos que realizó el Parlamento, cuando los temas llegan a la Corte, nuestra Corte, si bien con integración distinta en composición en cuanto a sus miembros, ha tenido opiniones totalmente dispares. Porque en el juicio político que se le llevó a cabo a los ministros de la Corte Suprema en su momento, entendieron que podían inmiscuirse, que la Corte podía inmiscuirse en el juzgamiento realizado por el Parlamento que derivó en la destitución de los ministros. Sin embargo, en el juicio político posterior que se le realizó al presidente de la República, cuando luego de la destitución el tema llega a la Corte Suprema, dijeron que no, que se trataba de una cuestión política no justiciable. Y lo que quiero marcar simplemente es que no solamente la variación de criterios, las marchas y contramarchas o los giros interpretativos, sino la enorme incidencia que tiene para el funcionamiento mismo del país, la aproximación que va a tener el órgano jurisdiccional cuando enfrentan estas cuestiones vinculadas a los derechos políticos. Sí, claro, muy bueno. Lo que pasa es que en la doctrina de las cuestiones políticas se ha desarrollado un largo derrotero histórico, no solamente que yo diría que claramente fue de una profunda abstención, o sea, la doctrina de las cuestiones políticas, como vamos a ver, nace en Marbury versus Madison en 1803, en una parte de la sentencia de Marshall donde habla de la doctrina de las cuestiones políticas, y tiene su foco de intensidad en toda Latinoamérica, en toda América y en toda Europa también, tiene su fuerte intensidad en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Y paulatinamente fue siendo abandonada por el creciente activismo judicial y por la creciente
digamos, incrementación de los poderes judiciales, particularmente aquellos que tienen a su cargo el control, o sea, de los órganos encargados del control de constitucionalidad, en justamente la participación del control de las políticas públicas. Si yo te dijera que un juez hoy, en ejercicio del control de constitucionalidad, le ordena a un gobierno que a el barrio de la esquina le tienda el cableado eléctrico y le tienda su red de cloacas, si yo te lo hubiera dicho esto hace 30 años atrás, lo más probable que vos me hubieras dicho: hay que iniciarle juicio político a ese juez porque está loco, y además claramente está violentando el principio de división de poderes, porque este no es el rol que corresponde al juez. Hoy es una realidad bastante habitual, no diría una excepción, diría una realidad habitual. No digo que tampoco es lo normal, digo que es una realidad habitual. Es decir, hay innumerable cantidad de jueces que ejercen control en innumerable cantidad de países latinoamericanos que dictan decisiones de esta naturaleza, que muchas veces son convalidadas en enorme cantidad de casos por los tribunales superiores, o que son las cortes constitucionales directamente las que dictan decisiones de esta naturaleza. Es decir, por eso yo digo, la realidad del proceso constitucional, la realidad del activismo constitucional, del juez constitucional, no del juez ordinario, del juez constitucional, es una realidad que nos obliga a evaluar las circunstancias actuales desde otra perspectiva, no con categorías jurídicas anteriores, con categorías jurídicas nuevas. Hoy la incidencia del derecho internacional, más allá de fallos digamos, que puede haber de limitaciones, como que acabo de nombrar, la incidencia del derecho internacional, la participación de los organismos internacionales en la vida interna de los países, digamos, la enorme cantidad de sentencias con efecto erga omnes que dictan los tribunales, no con efecto con caso concreto. A ver, el ejercicio del control de constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema Paraguaya es sobre el caso concreto. El sistema de control de constitucionalidad argentino, todos los jueces son constitucionales, es sobre el caso concreto. Seguramente vos me podrás traer más de una sentencia de efecto erga omnes en la jurisprudencia de la Corte Suprema Paraguaya. Yo te voy a traer innumerable cantidad de sentencias de la Corte Suprema Argentina donde la Corte le otorga efecto erga omnes a su sentencia. Ese efecto de una sentencia constitucional es un efecto de un modelo constitucional distinto al nuestro, que es del modelo constitucional europeo, donde sí el Tribunal Constitucional deroga la ley porque hace un control abstracto, no un control concreto sobre el caso, sino un control abstracto para perfeccionar el firmamento jurídico. El esquema del control es distinto, es decir, es una tarea gubernativa, no una tarea judicial. En el modelo americano, más allá de los cambios, la filosofía es la misma, el modelo americano es una tarea del juez. El juez es el defensor del derecho, el juez es el depositario de la confianza pública. En cambio, en el modelo europeo, el juez es el depositario de la desconfianza pública. Por consiguiente, no tiene facultades de control de constitucionalidad. Esa es una tarea de gobierno. Como tarea de gobierno, tiene que estar encomendada a un órgano fuera del Poder Judicial, que se llama Tribunal Constitucional, y cuya integración es más parecida a los consejos de las magistraturas que tenemos en Latinoamérica que a otros modelos. Entonces, este esquema filosófico es muy importante tenerlo en cuenta para advertir las enormes diferencias que existen en el sentido, ¿no? No quiero entrar en detalle para no desviar mucho la atención, pero en esa línea, nuestra Corte Suprema ha dicho que en determinados casos, cuando la decisión emana de la Sala Constitucional, el efecto es interpartes. Y ha dicho que cuando las decisiones son plenarias, tienen efecto derogatorio o erga omnes. Entonces, y lo hacen por sí ante sí. Eso es una creación jurisprudencial, porque la Constitución nada dice. Al contrario, dice. Por eso, me animo a decir que hasta dice lo contrario. Esto demuestra lo que yo traje recién a debate de alguna manera. Es decir, hoy, ¿sí? Eso significa, ¿qué significa? Que corte.
Que me corten a mí. Ya corto, ya. corto. Cierro este concepto y corto. Hoy, la realidad del proceso constitucional, los efectos de las sentencias constitucionales, lo que se llaman las sentencias normológicas, las sentencias exhortativas, las sentencias adictivas, las sentencias interpretativas, las sentencias que suprimen una parte del derecho. A ver, la Corte Argentina ha dicho en un caso, si me lo traigo, hace unos años atrás, en un caso llamado FAL, ha dicho, de ahora en adelante el artículo 86 del Código Penal, que establecía los casos donde el aborto no era punible, debe leerse así y no leerse como literalmente se lee. Y el primer criterio de interpretación constitucional es la interpretación literal. El primer criterio de interpretación constitucional dice, si la ley no distingue, el juez no debe distinguir. Lo que está queriendo decir, si la letra es clara, el juez no debe realizar una interpretación forzando la letra. Sin embargo, la realidad es en los máximos tribunales es otra. La letra es clara, el artículo 86 del Código Penal argentino dice que el aborto no es punible cuando proviene de una violación de una mujer demente. Clarísimo. Es decir, no nos gusta, pensamos que es una norma atrasada, que ha sido superada por perfecto. La tarea del legislador. El legislador, démosle facultades a la Corte, que en muchos casos la tiene, para presentar proyectos de ley, como existen en muchos sistemas constitucionales latinoamericanos, en Argentina no la tienen. Pero bueno, démosle esa facultad. Pero la realidad es que las Cortes Supremas reinterpretan los códigos o las normas para hacerle decir lo que ellas creen que tiene que decir, siempre en función de la protección multinivel de los derechos. Porque el argumento de la Corte Argentina fue el sistema interamericano, de acuerdo a la doctrina generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso tanto con tanto y en el caso tanto con tanto, me obliga ahora a dar una protección más integral a la mujer y por lo tanto no solamente permitirle que en la colisión entre el derecho a la vida y la autonomía de la voluntad triunfe en el caso de que la violación provenga de una mujer demente, sino con una mera violación insuficiente. Y basta una declaración jurada de la mujer para tenerse por cierto que ha sido violada. Si eso no es legislar, la legislación ¿dónde está?